Nuevos movimientos, renuncias, destituciones, prácticamente todo el tablero en la política nacional se está moviendo. Y detrás de todo esto vuelve a estar el gobierno de los Estados Unidos y vuelve a estar el presidente Donald Trump, que ahora incluso expresa preocupación por la presidenta de México. Donald Trump volvió a hablar de Claudia Sheinbaum después de haber infiltrado a sus agentes de la CIA a Chihuahua y después de haber sacado órdenes para solicitar la extradición de al menos 10 funcionarios públicos en México. Todo esto ocurriendo al mismo tiempo y Donald Trump parece estar preocupado por la reacción de la presidenta de México. Noticiosos, yo soy Yasira Handal. Comenzamos. El presidente de los Estados Unidos volvió a emitir un mensaje en donde, para sorpresa de nadie, volvió también a remedar a la presidenta Claudia Sheinbaum, volvió a hablar de que es una mujer hermosa, una mujer excelente, que tiene muy buena voz, incluso habló de que es bailarina de ballet, pero también dijo, preocupado, pues que en este momento no le está cayendo muy bien a Claudia Sheinbaum. ¿Por qué dice eso Donald Trump en este momento? ¿Por qué no habla de los agentes infiltrados de la CIA en Chihuahua? ¿Por qué no habla de lo que está haciendo Estados Unidos investigando a autoridades mexicanas? ¿Por qué mejor elige hablar de otro tema como este? About beauty because that's usually the end of a political career. If you say somebody's a beautiful woman, they say, what a terrible, terrible thing. Everybody hates it except the woman that you're talking about. They love it. So I won't say she's a beautiful woman, but she's a fine woman. And she is. And she's got this incredible, beautiful voice, elegant voice. She was a ballet dancer. She's got this beautiful voice. And she goes, President, no, President, tell me. You're only kidding. You're not going to change the name of the Gulf of Mexico. Yes, I am. I'm sorry. No, please. Anyway, so they don't love me too much in Mexico right now, you know. That's why guys like me are in a lot of danger, you know, consequential. No me quieren mucho en México ahora mismo. Ahora dice Donald Trump, pues me habló para que no le cambiara el nombre al Golfo de México y yo le dije que como quiera se lo iba a cambiar. Ahora la pregunta es si Donald Trump consiguió cambiarle el nombre al Golfo de México. ¿Quién le hizo caso al presidente de los Estados Unidos? Ya aparece diferente el nombre en los mapas internacionales, porque parece ser que eso no ocurrió tampoco. People get in a lot of danger. A beautiful woman, a very nice, you know, I never like to talk about beauty because that's usually the end of a political career. If you say somebody's a beautiful woman, they say, what a terrible, terrible thing. Everybody hates it except the woman that you're talking about. They love it. So I won't say she's a beautiful woman, but she's a fine woman. And she is. And she's got this incredible, beautiful voice, elegant voice. She was a ballet dancer. She's got this beautiful voice. And she goes, President. Mucho ruido y pocas nueces. Donald Trump cambia el tema, pero el problema es que no consigue cambiar el mapa. ¿Por qué? Vámonos a la información que es real y lo que hay verdaderamente detrás de todo esto. A ver, el nombre del Golfo de México no lo decide un presidente. Lo regula la Organización Hidrográfica Internacional y los organismos geográficos nacionales. Al día de hoy, en la cartografía oficial y los atlas internacionales, sigue siendo el Golfo de México. Ni la National Geographic Society, ni servicios globales han adoptado otro nombre oficial. Lo que sí pasa y que sí consiguió es que algunas plataformas privadas pueden mostrar variantes temporales, pero no cambian el nombre reconocido internacionalmente. Además, en Estados Unidos el cambio de topónimos requiere procesos formales. Y cuando se trata de cuerpos de agua compartidos, además, pues no hay un cambio unilateral válido sin consenso internacional. Por eso, más allá del discurso, no existe un decreto efectivo ni reconocimiento global que modifique el nombre. Mientras tanto, México mantiene la denominación en todos sus instrumentos oficiales. Lo que sí es un hecho es que cambiar el tema no cambia la realidad. En el mapa sigue igual. Y en el discurso, Estados Unidos está aplicando puros distractores. Porque en México el escándalo crece. Rubén Rocha Moya decide pedir licencia. ¿Qué va a pasar entonces con su proceso? ¿Que pida licencia significa que inmediatamente lo puede arrestar Estados Unidos? ¿Significa que México ya lo va a arrestar la próxima semana?
¿Qué significa que Rubén Rocha Moya esté pidiendo licencia desde, vamos a verlo así, sí, desde el tema jurídico, pero también desde el análisis político? Y todavía más importante, la posición en la que se pone la derecha mexicana, que estuvo escandalizada, reclamando y pidiendo que renuncie Rocha, que se vaya, que pida licencia, hay que solicitar el desafuero, ya renunció, ya pidió licencia a Rocha Moya y ahora le tocaría a María Eugenia Campos, a Alejandro Moreno, a Ricardo Anaya. ¿A qué otros personajes de la oposición que hoy están escudados en el fuero les tocaría pedir licencia también? La presidenta Claudia Sheinbaum fue increpada en su gira y le preguntaron sobre el tema de Rocha Moya. Ella dijo que no va a hablar del tema por lo pronto. Presidenta, ¿pidió licencia del gobernador de Sinaloa? ¿Usted le recomendó que pidiera licencia? El lunes, ya saben, mañana. ¿No hay riesgo de que se fugue Rubén Rocha, presidenta? ¿No hay riesgo de que se fugue? ¿No han pedido otras extradiciones? ¿No hay otro paquete? De nuestra presidenta de la República. ¿Qué le diría a los sinaloenses, presidenta? ¿Hay seguridad en el estado? Carolcito, de van a pasar, ¿no? Todo bien, presidenta, gracias. Y así fue como estalló el escándalo, como estalló la bomba cuando Rubén Rocha Moya apareció anunciando que pediría licencia para tratar de amortiguar el golpe que esto representa para el movimiento de la Cuarta Transformación. Agradezco a todos los medios de comunicación que nos acompañan esta noche. Saludo a todas y todos los sinaloenses. Ante el anuncio que hace el día de hoy la Fiscalía General de la República respecto al inicio de un proceso de investigación en Sinaloa, me dirijo al pueblo de este gran estado para manifestar lo siguiente. 1. Tengo la conciencia tranquila. Una vida de trabajo respalda mis palabras. Lo digo clara y contundentemente. Son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra. A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de frente porque no los he traicionado y nunca los traicionaré. Y eso lo demostraré con firmeza en el momento que las instituciones de justicia de nuestro país lo requieran. No voy a permitir que me utilicen para dañar al movimiento al que pertenezco y que ha cambiado para bien la vida de millones de mexicanas y mexicanos que durante décadas fueron víctimas de quienes se creyeron con el derecho de despojarlos hasta de lo más elemental. México seguirá cambiando para bien porque tenemos mucho pueblo. Finalmente, informo al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador, mientras dure el proceso de investigación, y lo hago desde mi profunda convicción republicana. Lo anterior también lo hago con la finalidad de facilitar la actuación de las autoridades mexicanas en el proceso de investigación ya citado. Gracias por su atención y buenas noches. Así fue y así era como Rubén Rocha Moya estaba analizando y estaba anunciando a Sinaloa, sí, pero también al pueblo de México que iba a pedir licencia. Ahora, pedir licencia no es un boleto a la cárcel, es mover una pieza en el tablero, no cerrar la partida. Se separa del cargo, va a dejar de ejercer funciones, pero no se va a activar ninguna detención automática. En lo jurídico, cuando menos, la extradición a Estados Unidos sigue el mismo camino. La solicitud formal, la evaluación de un juez mexicano, la revisión de pruebas. Es decir, el tratado internacional no cambia porque haya pedido licencia. Lo que sí cambia es el contexto. Sin estar en funciones, oficialmente el fuero deja de ser un obstáculo. Lo que facilitaría, si hubiera ya un expediente, los actos de investigación y, por supuesto, las comparecencias en México. Eso es lo que marca la diferencia. Sinaloa amaneció con gobernadora nueva. Geraldine Bonilla Valverde, exsecretaria general de gobierno de Sinaloa, que ahora está siendo acusada y está siendo atacada de una manera muy misógina, que porque fue Rubén Rocha Moya quien dijo que antes vendía lonches. El problema no es que si antes vendía lonches o no, la que hoy es gobernadora interina. El problema y lo que realmente les duele es que desde alguien que empezó vendiendo lonches hasta alguien que tiene un doctorado como la presidenta, pueden llegar a ocupar cargos de servicio público. Sí, protesto
Si no lo hicieres así, que la República y el Estado os lo demanden. Felicidades, gobernadora. Y como un efecto dominó, las renuncias vinieron automáticamente y también el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, pidió licencia temporal de su cargo y se fue también. Este país ha tomado la decisión de solicitar una licencia temporal por más de 10 días. Eso no puede ser y le estoy pidiendo a la gente de Culiacán, el gobernador de Culiacán, presidente municipal de Culiacán. El alcalde de Culiacán es uno de los 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa acusados por Estados Unidos de vínculos con el crimen organizado. Se convocó a una sesión extraordinaria de Cabildo y su solicitud llegó solo unos minutos después de que el gobernador Rubén Rocha también anunciara que se separa temporalmente de su cargo. En ambas posiciones ya hay quien lo supla y ante todo esto empezaron a aparecer los rumores. Los rumores y la narrativa de que el senador de Sinaloa por Morena, Enrique Insunza, iba a pedir licencia y que su intención era entregarse en cualquier garita fronteriza para ser testigo protegido de Estados Unidos. Eso fue lo que salió a decir la oposición. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que pues él ya emitió un comunicado en donde confirma que se va a enfrentar a la justicia, que está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias, a abrirse a las investigaciones que sean necesarias y a lo que corresponda. Mientras tanto, pues, ¿qué es lo que tenemos enfrente? A un senador que dice que va a refutar todas las falsedades, a un gobernador que ya pidió licencia, un alcalde que también ya pidió licencia, ¿y los prianistas para cuándo? Insunza, ¿no? Tan recordado en estas actividades. Acaba de publicar un tuit, si me lo permites compartirlo en X, dice: las y los sinaloenses me confieren la alta responsabilidad de representarlos en el Senado de la República y he asumido esta encomienda conforme a los principios que han regido mi conducta en el ejercicio de los distintos cargos públicos. Dice Enrique, con dignidad, integridad y compromiso indeclinable a la Constitución y la ley. Y también reitera: soy un hombre que ha dedicado su vida a aplicar el derecho y hacerlo esperar. Y bueno, también dice que refutaré absolutamente todas las falsedades desde el recto ejercicio de mi cargo de senador de la República. Oye, Felicitos, pero no sé si tú viste la entrevista que le hizo nuestro compañero Juan Pablo Pérez Díaz a Luis Guillermo Benítez, también quien fue aspirante a la gubernatura hace años con Rubén Rocha Moya, y señaló al senador Enrique Insunza de ser la cabeza detrás de Rubén Rocha Moya para cometer delitos de gran escala en Sinaloa. Me tocó escuchar precisamente esta entrevista que hacía Juan Pablo Pérez Díaz anoche y también de todos los actores políticos, sobre todo del PRI, pues que habían estado dando sus testimonios de cómo fue aquella jornada del 2011. En la cual precisamente viene contemplada en estas acusaciones y hacía precisamente pues estos señalamientos en contra del senador, quien, como tú bien lo señalas ahorita, pues estábamos viendo este mensaje a través de sus redes sociales en Enrique Insunza, ¿no? Tan recordado en estas actividades. Acaba de publicar un tuit, si me lo permites compartirlo en X, dice: las y los sinaloenses me confieren la alta responsabilidad de representarlos en el Senado de la República y he asumido esta encomienda conforme a los principios que han regido mi conducta en el ejercicio de los distintos cargos públicos. Dice Enrique, con dignidad, integridad y compromiso indeclinable a la Constitución y la ley. Y también reitera: soy un hombre que ha dedicado su vida a aplicar el derecho y hacerlo esperar. Y bueno, también dice que refutaré absolutamente todas las falsedades desde el recto ejercicio de mi cargo de senador de la República. Oye, Felicitos, pero no sé si tú viste la entrevista que le hizo nuestro compañero Juan Pablo Pérez Díaz a Luis Guillermo Benítez, también quien fue aspirante a la gubernatura hace años con Rubén Rocha Moya, y señaló al senador Enrique Insunza de ser la cabeza detrás de Rubén Rocha Moya para cometer delitos de gran escala en Sinaloa. Acusaciones bastante graves las que enfrentan y sí, en todo caso, pues solamente quedaría que el senador también pida licencia. Él dice que va a enfrentar los cargos que corresponden, que está dispuesto a rendir cuentas y a refutar cualquier situación que salga enfrente, mientras que Acción Nacional pues pide o exige que se emita una ficha roja, una alerta migratoria para Rocha Moya y Juan de Dios Gámez. Fíjense, lo curioso de todo esto es la postura y el actuar de Acción Nacional. Acción Nacional están pidiendo emitir una ficha migratoria para Rocha Moya y Juan de Dios Gámez, cuando le otorgaron a Cabeza de Vaca todas las credenciales para mantenerse en su puesto, para mantener su fuero, para no enfrentar a la justicia. Lo dejaron irse a los Estados Unidos y todavía en Estados Unidos le dieron un puesto honorífico. El PAN está exigiendo una alerta migratoria para Rocha Moya, para Juan de Dios Gámez, que ya pidieron licencia, que anunciaron que van a enfrentar los procesos que correspondan, pero le dieron el fuero a Ricardo Anaya, que salió huyendo y estuvo prófugo y estuvo escondido en Estados Unidos.
y ahora regresó pues con un fuero, ¿no? El PAN exige emitir una alerta migratoria para Rocha Moya y Juan de Dios Gámez, cuando están y han salido a defender a capa y espada a María Eugenia Campos, que también debería pedir licencia, mientras se resuelve el caso de los agentes de la CIA infiltrados en México bajo su gestión. Eso es lo chistoso y lo contradictorio. Lo alarmados que están, pero nada más ven hacia afuera y no hacen nada hacia adentro tampoco. Ahora, representantes del Partido Acción Nacional exigen que se emita una alerta migratoria para Rubén Rocha Moya y Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán, a fin de evitar que se escapen de la justicia como lo hicieron en su momento Hernán Bermúdez Requena y Fernando Farías. Así lo adelantó y alertó Federico Doring, diputado federal por el Partido Acción Nacional. Dijo que aunque hayan pedido licencia, el gobierno de México debe garantizar que estén disponibles para su eventual extradición. Ahora, alerta migratoria para unos y pasaporte VIP para otros. No, esa es la justicia que está vendiendo Acción Nacional. Para empezar, una alerta migratoria en México no la decreta un partido. La emiten autoridades como el Instituto Nacional de Migración o la Fiscalía General de la República cuando hay una orden judicial o una investigación formal. Hoy, sobre Rocha Moya y Juan de Dios, no hay una orden pública de aprehensión. Sin eso, la alerta, pues es política, no jurídica. Ahora, el contraste incómodo para Acción Nacional, les digo, vuelven a ser sus mismos personajes. Cuando Cabeza de Vaca enfrentó acusaciones por delincuencia organizada y lavado de dinero, litigó con fuero, se mantuvo en el cargo y luego operó desde Estados Unidos mientras se peleaban órdenes y amparos. Ricardo Anaya salió del país en medio de investigaciones y volvió con cargo legislativo y con fuero. Hoy, el mismo bloque defiende a María Eugenia Campos en un caso de posible injerencia, pero exige medidas inmediatas para otros. Es la misma ley, pero distinta vara, ¿no? Piden candados para unos y llaves para los suyos. Eso no es justicia. Es conveniencia con discurso integrado. Enrique Insunza, mientras tanto, les digo, quien fuera senador todavía de Morena, Enrique Insunza estaría acusando venganza política tras denunciar la injerencia de la CIA. O sea, él dice que por haber anunciado y por haber señalado la injerencia de la CIA en México bajo el gobierno panista de María Eugenia Campos, pues ahora enfrenta una persecución política. El senador Enrique Insunza calificó como falsas y dolosas las acusaciones en su contra, vinculándolas a su reciente denuncia sobre la presencia inconstitucional de agentes de la CIA en México. Con más de 25 años de trayectoria judicial, el legislador sinaloense reafirmó su compromiso con la Constitución y su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum. Insunza se mostró dispuesto a comparecer ante autoridades mexicanas, subrayando que estos ataques buscan demeritar su defensa de la soberanía nacional. El senador Enrique Insunza. Les digo, Insunza se mostró dispuesto a comparecer ante autoridades mexicanas. Dice que estos ataques buscan demeritar su defensa de la soberanía nacional. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Cuáles son los datos que deberían llamarnos la atención verdaderamente? Mientras que Acción Nacional e incluso el PRI preparan todo su circo, maroma y teatro. Denuncias injerencia y al día siguiente te cae una acusación. ¿Eso es coincidencia o el timing político perfecto? Y no es por defender a nadie. Enrique Insunza no está enfrentando hasta ahora ninguna imputación formal ni orden de aprehensión en México. Pero sí hay señalamientos y presión mediática. En el sistema mexicano, si ya hubiera un caso sólido, veríamos ya una carpeta judicializada, una audiencia inicial o solicitud de medidas cautelares, que no está pasando y eso es clave. Ahora, en Estados Unidos, muchas acusaciones de narcotráfico se construyen con testigos colaboradores que tienen el criterio de oportunidad. ¿Qué es lo que significa esto? Que negocian beneficios a cambio de declarar. Allá es legal, pero también implica que esas declaraciones deben ser corroboradas con evidencia independiente, financiera, comunicaciones o con peritajes. Sin esa corroboración, no sostienen un caso fuera de su jurisdicción. Y eso es lo que México está pidiendo, que se mande el expediente completo. No nada más dichos, ¿para qué? Para poder proceder legalmente según como corresponda. Y en medio de todo esto, ¿qué es lo más curioso? Lo más curioso es que en medio de todo esto empieza a surgir la idea de que la economía mexicana está al borde del abismo. ¿De verdad? ¿Esto que dicen es cierto?
¿Está México en riesgo de un colapso económico? Las relaciones entre México y Estados Unidos parecen estar llegando a un punto de no retorno luego de las acusaciones del Departamento de Justicia contra el gobernador Rocha Moya y otros 9 funcionarios. Estados Unidos ya solicitó una detención provisional a través de una nota diplomática y esto está contemplado en el artículo 11 del Tratado Bilateral de Extradición. ¿Y qué establece este artículo? Que no se requieren pruebas para esta etapa, únicamente basta con presentar la nota diplomática, identificar a la persona, señalar el delito y confirmar que existe una orden de aprehensión emitida por una autoridad competente de los Estados Unidos. Con eso, ¿qué debería hacer México? Pues ejecutar la orden de detención provisional. Sin embargo, el gobierno mexicano decide responder con el argumento de la soberanía nacional y deja ver que considera esas acusaciones del Departamento de Justicia como de carácter político. Estamos a días de que inicie la fase formal de negociación del TMEC el 25 de mayo y desde Washington el mensaje ha sido clarísimo: no va a haber inversión si hay corrupción. Y si algo ha demostrado Donald Trump es que utiliza los aranceles como herramienta de presión. Si esta tensión escala y México no actúa en el caso de estos funcionarios, podríamos ver inversión detenida, presión comercial y riesgo económico real para el país. La pregunta es: ¿está dispuesto el gobierno a poner en riesgo el bolsillo de millones de mexicanos para proteger al gobernador Rocha Moya? ¿Qué opinas? Te leo en los comentarios. Está dispuesto, fíjense nada más la narrativa, que si está dispuesto el gobierno mexicano a poner en peligro la economía de las y los mexicanos para defender a un gobernador, para defender a Raúl Rocha Moya. Están planteando la narrativa de que México está prácticamente al borde del abismo. Pero esto, de una vez te adelanto, no es más que una narrativa que no tiene sustento. ¿Por qué? Porque sí, hay tensión entre México y Estados Unidos, eso es más que evidente. El propio presidente Donald Trump dijo: en México en este momento no me quieren mucho. Pero esto parece puro ruido mediático. Porque cuando te venden una crisis inminente, normalmente hay números que no cuadran. La relación con Estados Unidos sigue siendo hipersólida en lo económico. México es su principal socio comercial. El intercambio mensual ronda los 70-80 mil millones de dólares. Eso no se rompe por un caso político aislado. Además, el TMEC tiene mecanismos formales de controversia, no se cancela por declaraciones ni por presión mediática. Y sobre la inflación, el Banco de México la mantiene en un rango cercano al 4 o 5%, lejísimos de un escenario de crisis descontrolada. Repito, sí, existe presión política y Estados Unidos incluso usa y ha usado los aranceles como herramienta, eso es real. Pero también depende de México. ¿Por qué? Porque más del 80% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, cadenas completas de suministro estadounidenses dependen de México. Hablamos del sector automotriz, de los electrónicos, la agroindustria. O sea, golpear a México también les pega a ellos. Por eso, históricamente, las tensiones suben en el discurso y bajan en la negociación. No es blanco y negro. ¿Riesgo? Podría ser. Pero estar al borde del abismo no. El problema no es la economía, sino la narrativa del miedo. El miedo vende, pero no siempre dice la verdad. Ahora, ya pidió licencia Rubén Rocha Moya. Ya pidió licencia el alcalde de Culiacán. Ya salió el senador Miguel Insuncia. Digo, a lo mejor falta de que pida licencia, ¿no? Pero ya salió a decir que está dispuesto a enfrentar a la justicia y rendir cuentas, pues, ante la justicia. ¿Qué hay ahora entonces del caso de María Eugenia Campos? A lo largo de la historia de México siempre han habido vendepatrias y payos, por lo regular siempre son conservadores. Recordemos la segunda intervención francesa y ahorita lo vemos con los panistas dejando operar a agentes extranjeros en territorio mexicano. Primero sale el fiscal a decir que no estaban operando, luego que sí, luego que les pidieron un raid y hubo un trágico accidente. Pero hoy Milenio sacó una nota muy interesante de que los agentes de inteligencia, los agentes de la CIA, sí estaban uniformados y sí portaban armas, como lo había dicho también la revista Proceso. Vamos por partes porque esto es muy grave, es una posible vulneración a la soberanía. Primero, sucede esto y ahora Maru Campos va a investigar a Maru Campos para ver si Maru Campos es culpable o no es culpable, lo cual es una completa hipocresía. Hoy renunció el fiscal, pero el fiscal va mucho más allá en el análisis político porque es prácticamente el brazo derecho de Maru Campos. No sé si sabías, Manuel, pero fue su secretario de ayuntamiento en el gobierno de la alcaldía de Chihuahua, fue su secretario de gobernación del estado de Chihuahua, fue el fiscal propuesto por Maru Campos. En Chihuahua no hay autonomía de la fiscalía, entonces el fiscal le respondía y le daba cuentas directas a Maru Campos. El clásico guión de los panistas, decir que no sabían nada como Felipe Calderón, que no sabía que Genaro García Luna era una
o Maru Campos, que no sabía que su fiscal permite una posible violación a la soberanía nacional. A lo largo de la historia de México siempre han habido vendepatrias y payos. Por lo regular siempre son conservadores. Recordemos la segunda intervención francesa y ahorita lo vemos con los panistas dejando operar a agentes extranjeros en territorio mexicano. Primero sale el fiscal a decir que no estaban operando, luego que sí, luego que les pidieron un raid y hubo un trágico accidente. Todo eso es lo que está dejándose de lado con el caso de María Eugenia Campos. Todo eso es lo que pretenden dejar en el olvido los panistas. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que el PAN vive uno de sus peores momentos como partido político. El PAN está desmoronándose. Nadie quiere afiliarse a Acción Nacional y ¿se acuerdan ustedes que prometieron regalar iPhones? No les funcionó. Explota el escándalo de Maru Campos y en lugar de pedirle que rinda cuentas, la protegen. El PAN se está cayendo a pedazos. Viven un muy mal momento. Los panistas más importantes se están peleando entre ellos y el partido tiene problemas profundos que no saben cómo resolver. Alejandra Gutiérrez es presidenta municipal de León, Guanajuato, y ella estaba en el PAN. Era una de las principales figuras del partido, en el que es el estado más importante para ese partido. Pero desde hace mucho Gutiérrez estaba inconforme con la dirigencia del PAN Guanajuato. En los últimos meses dijo que los líderes del partido estaban operando solamente conforme a sus propios intereses, que estaban atacando a quienes no estaban de acuerdo con ellos y que habían perdido el rumbo por completo. Se desató una pelea fuerte en el PAN Guanajuato. Era Gutiérrez contra la dirigencia estatal del partido. Y luego hace unos días Alejandra Gutiérrez renunció al PAN. Dijo que el partido ya no tiene brújula, que traicionó todos sus principios, que lleva años sin poder renovarse, que está completamente alejado de la gente, que sus líderes nada más quieren cuidar sus propios intereses políticos, que ya no hay ideología y que el partido va en caída libre en todo el país. Y lo que está pasando en León no es un caso aislado. El PAN tiene problemas severos. Algunos tienen que ver con peleas políticas, pero otros son mucho más profundos. Los panistas más importantes de Coahuila están muy peleados con la dirigencia nacional del partido. Los panistas locales quieren volver a aliarse con el PRI, pero la dirigencia nacional no quiere. En Coahuila la cosa se está poniendo muy tensa y parece que figuras pesadas están preparando su salida del partido. Los panistas de Campeche se siguen peleando entre ellos para ver a quién ponen como dirigente estatal del partido. Hace poco se agarraron a golpes en un evento. En el gabinete de la gobernadora de Chihuahua hay tensión porque algunos funcionarios quieren ser candidatos a gobernador y están dispuestos a hacer casi lo que sea para lograrlo. En San Luis Potosí un grupo de panistas no reconoce a la dirigencia estatal actual. En Tamaulipas están pidiendo un cambio urgente de liderazgo, pero el problema va más allá. El PAN está perdiendo militantes a una velocidad alarmante. Actualmente en México, para conservar su registro, cada partido debe tener cerca de 256,000 militantes activos y el PAN solo tiene 316,000. Antes tenían millones, pero ahora están muy cerca de llegar al mínimo. Eso significa que si no revierten la tendencia, que pierdan el registro y desaparezcan como partido es una posibilidad real. Hay estados completos en los que el PAN casi no tiene presencia. En estados como Tabasco, Chiapas y Oaxaca casi no hay militantes panistas. En 2018 el PAN tenía 11 gubernaturas, hoy tiene 4 y las principales figuras del partido seguido están envueltas en escándalos. Ahorita, por ejemplo, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, está al centro de la polémica porque aparentemente permitió que agentes de la CIA participaran en operativos de seguridad sin permiso. No parece que el PAN pueda ganar, al menos en solitario, en casi ninguno de los estados en donde habrá elecciones el próximo año, y el grupo político que controla el partido a nivel nacional es uno de los grupos políticos más oscuros y cuestionados de todo México. Así que sí, el partido se está desmoronando, está perdiendo militantes y líderes locales importantes por todos lados. Y la mayor preocupación de los panistas ya no es tanto cómo le van a hacer para ganar 1 o 2 gubernaturas. Su mayor preocupación más bien se está volviendo cómo le van a hacer para que dentro de unos años el partido todavía exista. Síguenos en Políticas al entender la política en México. Pues sí, el problema en este momento es la supervivencia de Acción Nacional. Un partido que se está viendo pues bastante interesado, bastante vendepatrias. ¿Por qué? Porque piden licencias para unos mientras que yo me investigo a mí mismo, ¿no? Como en el caso de María Eugenia Campos. Aquí ya no hay misterio. Hay una doble vara en tiempo real. Eso es lo que está detrás de todo esto. Ahora, en varios estados, hay que recordar en el caso de Maru Campos, por ejemplo, la fiscalía no es plenamente autónoma y el titular tiene vínculos directos con el Ejecutivo estatal, pero si es en estados donde gobierna el PRI y el PAN no hay ningún problema. Pero ¿se acuerdan ustedes el escándalo que hicieron cuando se designó a Ernestina Godoy como fiscal? Que porque era cercana a Claudia Sheinbaum, que como se les ocurría, si era de Morena y era de la 4T. Porque nadie señaló al fiscal de Chihuahua, porque nadie señaló a otros fiscales estatales que están 100% alineados a los gobernadores del PRIAN. Eso hay que decirlo, complica cualquier investigación interna, porque se vuelven juez y parte, y es lo que pasó en Chihuahua. Y mientras tanto, vean nada más el coraje que hace el PRI.
los corajes, el berrinche de Alejandro Moreno, porque el dirigente nacional del PRI decidió quejarse, emitir un mensaje de queja, ¿para qué? Para reclamar que es una vergüenza, dijo, que los diputados de Movimiento Ciudadano en Sinaloa simplemente no se hayan presentado a votar en el Congreso local sobre la sustitución del gobernador tras la licencia de Rocha Moya y que Acción Nacional haya decidido abstenerse. Dice, en una decisión así no hay espacio para tibiezas ni medias tintas cuando los más tibios son los priistas, ¿no? Alejandro Moreno les reclama y les dice además que son unos cobardes. Dice, la ausencia y la abstención no son posturas, son formas de evitar la responsabilidad cuando toca definirse. La gente no eligió representantes para verlos ausentes o en silencio en los momentos clave. A ver cuántas veces ha estado Alejandro Moreno ausente de votaciones en el Senado, ¿no? Para empezar. Dice además, la gente eligió a quienes iban a dar la cara, a fijar posición y a defenderla, incluso cuando hay presión desde el poder. Cuando Sinaloa más los necesitaba, decidieron ponerse del lado del narcogobierno. Y luego ya enaltece al PRI, ¿no? La realidad es que pues el PRI no está para andarse peleando, ni mucho menos insultando al PAN o Movimiento Ciudadano, porque el PRI podría perder el registro, podría no ganar ni una sola elección de las que se acercan en 2027. ¿Cómo anda el PRI en números? Dice, en el PRI entendemos que la oposición se ejerce de frente, con valor y carácter y con decisión. Cuando el MC y el PAN decidieron no estar o no votar, dejaron de representar a quienes confiaron en ellos, dice Alito Moreno. Y en política, esa falta de carácter termina siendo funcional a quienes quieren que nada cambie. Ay, no, la hipocresía en su máxima expresión. Dice, actuaron como cómplices del narcogobierno de Morena. ¡Qué vergüenza! Presume el que tiene acusaciones en su contra y pues es un cobarde, hay que decirlo, porque no quiere enfrentar la justicia y se ha estado escudando en el fuero, incluso se reeligió como dirigente nacional. Entonces, Alito Moreno llamando cobardes a otros. ¿En serio? Porque si vamos a hablar de ausencias, pues mejor saquen la lista completa. El PRI no está en su mejor momento. El PRI pasó de gobernar más de 20 estados a tener hoy, y con trabajos apenas, un par de gubernaturas. En las elecciones recientes, su votación nacional ha caído a rangos del 10-15%, muy lejos de lo que fue su histórico dominio. Y ojo, que para conservar el registro nacional necesitas al menos el 3% de la votación. Y puede que no sea un riesgo inmediato, puede que se vea lejano, pero están sobreviviendo, no están creciendo. Además, les digo, el liderazgo de Alejandro Moreno viene arrastrando crisis interna, audios filtrados, denuncias, pérdida de cuadros. En el Congreso, el PRI ha dependido de alianzas para tener peso real, porque por sí solo ya no define nada. O sea, criticar ausencias suena bien fuerte, así suena como que, ¡oy, Alito Moreno, qué enojado! Pero no marca la agenda. Vean nada más los números que tiene. Ahora, antes daban órdenes, hoy nada más les toca dar declaraciones. Y cuando tu partido se está achicando, gritar más fuerte no te va a hacer más grande. Mientras que el PAN pues dice, no estamos peleados con Alito Moreno, no estamos enojados, nada más no queremos ir juntos. Nos vamos a agarrar entre oposición, pues qué tontería. Es el deleite del régimen. Porque además sería como hablar mal de una expareja, ¿no? Pero pronto vimos una confrontación PRI-PAN, tú, Alejandro Moreno. No. Cero. Mediática. La quieren, pero no se las vas a dar. No es porque me las dé de digno, sino porque se me hace una torpeza. Pues no nos vamos a agarrar entre oposición, pues qué tontería. Es el deleite del régimen. Sería. ¿Qué va a pasar en el Congreso? Dame sumas y restas con respecto a lo que va a suceder más allá de que no va a estarnos prestando a agarrarnos entre nosotros. En el Congreso seguimos funcionando como oposición. Sí, como bloque opositor. Pues claro, o sea, de facto, nadie está buscando pelearse con el resto de la oposición. No, mira, yo ahí lo he dicho de una manera muy clara. Nunca, no vas a encontrar una declaración en donde yo renegué de ellos, en donde yo dijera, son culpables de... No la vas a encontrar porque no la he dicho. Porque, no les vas a catar el tiro. No, porque además sería como hablar mal de una expareja, ¿no? No voy a hacer eso. Y estoy pidiéndole al PAN que no lo hagamos. Sería como hablar mal de una expareja, dice Jorge Romero. O sea, sí estaban bien unidos.
Estaban bien unidos el PRI y el PAN a pesar de que decían pues que no era cierto y siguen bien unidos. Porque fingen y simulan estar cada quien por su lado, fingen y hacen una simulación para hacerle creer a la gente pues que no, que ya están mejor cada quien llevando proyectos distintos, cuando la realidad es que no tienen proyecto de nación. El único proyecto, y ese sí es conjunto, pues es que sacar a Morena para regresar ellos al poder y volver a beneficiarse y recuperar todo lo que perdieron, todos los beneficios y privilegios que perdieron. Siguen siendo uno mismo. Esa es la única realidad. Y mientras ellos están peleando, la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿qué hace? Defiende la soberanía. ¿Qué dice Claudia Sheinbaum? Ningún gobierno extranjero puede entrar a nuestro territorio. Por eso, ningún gobierno extranjero puede entrar en nuestro territorio. Porque aquí ya vemos mexicanas y mexicanos que defendemos la patria. Por eso, cualquier gobierno extranjero se topa con principios. El principio de la defensa de la soberanía. Por eso cualquier gobierno extranjero se topa con algo que es muy fuerte, que es el pueblo de México, que es su historia, que es su grandeza y que es su dignidad. Por eso México es grandioso, porque tenemos una historia extraordinaria, que surge de los pueblos originarios, que surge de nuestra historia, desde la independencia hasta el momento actual. Y hoy hay un pueblo empoderado y un gobierno que sirve al pueblo de México. Eso es lo que nos define, eso es lo que define la cuarta transformación de la vida pública de México. La postura de la presidenta es una postura que me parece que es necesaria y que debe llamar al respaldo y al apoyo a la postura de la presidencia de México. Por eso, ningún gobierno extranjero puede entrar en nuestro territorio. Y no es porque lo diga la presidenta de México, sino porque eso es algo que se establece en la Constitución. Ahora, hemos visto que el gobierno de los Estados Unidos no le importa lo que diga la Constitución de ningún país, ni de México, ni de ninguno. Y lo vemos recientemente en las declaraciones de Donald Trump. Donald Trump volvió a apuntar a que Estados Unidos podría tomar el control de Cuba prácticamente de inmediato. Porque esto es alarmante. Porque Estados Unidos y Donald Trump se sienten como con esa autoridad para llegar y apoderarse de Venezuela, para llegar y tener subordinado a Argentina, para llegar y controlar y manejar y tener subordinado a El Salvador, para llegar y controlar ahora, pues no sé, a Cuba. El gobierno cubano respondió que la isla caribeña no supone una amenaza para nada y además tachó de bajeza esas palabras. Washington va a intensificar también el cerco y el embargo a la isla caribeña. Ahora también se va a penalizar a las personas extranjeras o estadounidenses que tengan negocios con ese país en sectores vitales como la energía. La Habana dice que esto es un nuevo abuso. En Cuba hay un equipo de enviados especiales de esta casa, de Mediaset. Vamos a La Habana y es aún por la mañana y pronto, entiendo que las 8 y pocos minutos, son 6 horas menos, y podemos hablar con David Cacho. Hola David, buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Eso es, aquí son las 8:15, luce un sol espléndido como veis, pero el gobierno no ve las cosas tan luminosas. Ha salido en tromba ante las palabras de Donald Trump, dice que son una bajeza moral, que todo el mundo sabe que Cuba no supone una amenaza para nadie y que el nuevo paquete de sanciones unido al embargo que ya dura décadas y al bloqueo petrolero total que dura meses convierten a esta situación en la mayor presión ejercida sobre un país soberano en la historia reciente. Además, el 1 de mayo el presidente Díaz-Canel anunció a la población que tenía que estar preparada para una posible intervención militar de Estados Unidos. Nosotros hablamos hace 2 días con la directora general de Asuntos Bilaterales con Estados Unidos y nos aseguraba que no está sobre la mesa una solución a la venezolana de cesión de soberanía nacional de Cuba. Nuestra impresión personal paseando por las calles es de una calma chicha. Antes de la tormenta la situación es absolutamente desesperada, hay mucha gente, la gran mayoría que solo come una vez al día, hay falta total de medicamentos, una lista de espera quirúrgica de 100.000 personas y una lucha, si me permitís la expresión coloquial, a machete por conseguir el maná aquí en Cuba, que son las divisas extranjeras, sobre todo el dólar y el euro. Solamente hay una vía para conseguirlas, que es la de los familiares de cubanos que están en el extranjero. Y esto ya no es un discurso fuerte, sino que es otra cosa. Esto ya terminó escalando y les digo, Donald Trump dio las declaraciones y confirmó que después de terminar con Irán, quien sigue es Cuba. Prácticamente lo confirmó. An architect who's really talented, has done a lot of work for him. He's got a flair, a beautiful Hispanic flair in particular. And he comes from originally a place called Cuba, which we will be taking over almost immediately. No, Cuba's got problems. We'll finish one first. I like to finish a job. On the way back from Iran,
We'll have one of our big, maybe the USS Abraham Lincoln aircraft carrier, the biggest in the world. We'll have that come in, stop about 100 yards offshore, and they'll say, "Thank you very much." We give up. But this man really is great. Rick Gonzalez, he's a great architect. An architect who's really talented. Pues así, a forma de broma, Donald Trump confirmó que podrían ir por Cuba en cuanto terminen sus operaciones en Irán, prácticamente de manera inmediata. Vamos a ver en qué termina esta situación, ¿no? Porque cuando ya no hablas de cooperación, sino de tomar el control, ya no es política exterior, es otra cosa. Y esas no son cualquier tipo de declaraciones. Mientras que en México se siguen haciendo movimientos en el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, y es que se confirmó que Julio Verdegué deja la Secretaría de Agricultura para asesorar a Claudia Sheinbaum en temas internacionales y en su lugar se queda Columba López. A conocer como información de último minuto desde la cuenta oficial del gabinete del gobierno de México, donde se da a conocer este cambio en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Sale, como bien mencionabas, el doctor Julio Verdegué, que precisamente es especialista en ciencias agrícolas de la Universidad de Arizona, además con doctorado en ciencias sociales, y entra en su lugar pues la ingeniera Columba Yasmín López Gutiérrez, que será la nueva titular de la SADER, que está a cargo precisamente pues de toda esta negociación en medio de las gestiones que se están realizando con el sector agrícola. Se detalló que la nueva titular de la SADER, López Gutiérrez, es ingeniera agrónoma por la Universidad Autónoma Metropolitana y es agroecóloga con más de 30 años de experiencia. Por su parte, Juan, pues el doctor Julio Verdegué, pues se le han asignado, como bien mencionabas, estas nuevas tareas y por encargo de la presidenta estará a cargo de asesorar y coordinar los asuntos agroalimentarios internacionales y otras tareas estratégicas del gobierno de México. Esta posición es importante porque ya habíamos visto a Julio Verdegué ser añadido a la mesa de trabajo de negociaciones que se están realizando con el gobierno de Estados Unidos para la revisión del TEMEC, y él ya estaba integrado en esta mesa, ahora estará dedicado totalmente a esas actividades, y bueno, así queda la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Es la información, Juan. Precisamente es acá. Pues les digo, los movimientos en el gabinete se siguen haciendo en el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras que pues la oposición se sigue haciendo garras, mientras que María Eugenia Campos, miren, anda bien ocupada ya en la Feria Nacional de San Marcos, en lugar de pedir licencia de atender lo que le corresponde a Chihuahua. Y en Movimiento Ciudadano las cosas no están mejor, ¿eh? En Movimiento Ciudadano, por ejemplo, están investigando un presunto esquema millonario ligado a la familia de Samuel García. Más de 1,000 millones de pesos habrían pasado por el despacho de la familia de Samuel García, en un esquema que hoy ya es investigado por la Fiscalía General de la República. Las acusaciones apuntan a que el gobernador de Nuevo León habría utilizado firma jurídica y fiscal, negocio vinculado a su familia como pieza central para captar recursos públicos y redirigirlos en beneficio propio. De acuerdo con los señalamientos, el dinero salía de distintas dependencias estatales, organismos públicos y empresas contratistas, para después recorrer varias escalas antes de terminar en las cuentas del despacho. El uso de empresas intermediarias habría permitido mover recursos y dificultar una ruta directa del dinero. Entre los principales accionistas de la firma aparecen Samuel Orlando García Mascorro, padre del gobernador, y Samuel Orlando García Villarreal, su medio hermano. Con ello, el círculo más cercano del mandatario se encuentra en el centro de la investigación. Una de las primeras rutas financieras menciona pagos del gobierno estatal cercanos a 965 millones de pesos a suministros MIR. Después de pasar por otras compañías, 203 millones habrían terminado en firma jurídica y fiscal. Pero esa no era la única operación. Otra línea de movimiento señala pagos por 243 millones de pesos a XAT Latam, de los cuales casi 63 millones habrían llegado nuevamente al mismo despacho familiar. Sin embargo, el caso más grande estaría relacionado con obras y movilidad en Nuevo León. Ahí se reportan pagos superiores a 5,851 millones de pesos a infraestructura y construcciones de Nuevo León, recursos que posteriormente habrían seguido otra cadena empresarial antes de volver al centro del esquema. Más adelante, parte de ese dinero terminó en una transferencia de 385 millones de pesos y otra posterior de 700 millones hacia el despacho señalado. Y todavía habría una cuarta ruta. Esta involucra recursos del acueducto del Cuchillo y del Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos de Nuevo León. En ese caso, pagos por 154 millones de pesos terminaban derivando en transferencias mayores a 77 millones hacia firma jurídica y fiscal. Según la investigación, una vez concentrados los recursos, el dinero habría sido dispersado a Saga, tierras y bienes inmuebles, con envíos superiores a 1,000 millones de pesos. Posteriormente, parte de los fondos habría sido enviada a distintas jurisdicciones, incluyendo Estados Unidos, con el objetivo de dificultar su rastreo y ocultar el origen. Samuel García pasó de ser una de las apuestas jóvenes de la política mexicana y una de las principales figuras de Movimiento Ciudadano a convertirse en uno de los gobernadores con mayor exposición mediática del país. Su imagen fue construida como la de una nueva generación política, con aspiraciones nacionales y fuerte presencia en redes sociales junto a Mariana Rodríguez. Por eso, una investigación de este tamaño no solo pondría bajo presión a su administración en Nuevo León, también podría golpear su imagen pública, comprometer sus aspiraciones futuras y convertirse en la mayor crisis de su trayectoria política. Te seguiremos informando.
Pues así el escándalo le explota a Movimiento Ciudadano en la cara, otro escándalo le explota al PAN con el de María Eugenia Campos, el PRI, bueno, pues ya con tener a Alejandro Moreno como dirigente nacional, pues es el escándalo andante, y por supuesto Morena no se queda atrás porque en este momento pues tendrá que resolver y tendrá que responder ante las investigaciones que hoy tiene Rubén Rocha Moya, que hoy tiene el alcalde de Culiacán, y la decisión que se tome desde el gobierno federal. Lo que resulte de las investigaciones, cómo le informen a la gente de todo esto, va a tener mucho que ver y va a formar un parteaguas en las próximas elecciones, porque aquí no se trata de defender a ningún político. Pero sí hay que reconocer que cuando menos Rubén Rocha Moya tuvo el valor de hacer lo que ni Maru Campos, ni Alejandro Moreno, ni Ricardo Anaya, ni Cabeza de Vaca, ni ningún prianista ha tenido el valor de hacer. Pedir licencia de su cargo por las investigaciones y las acusaciones en su contra. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios noticiosos, aquí los estoy leyendo como siempre. Suscríbanse, denle like y compartan para llegar a más personas como siempre lo hacemos. Y tú ya lo sabes que en un ratito te voy a estar esperando con más información. Gracias a quienes mandaron por acá, miren, los estoy buscando. A quienes me mandaron los superchats de Olegorio, muchísimas gracias. También Marisa, un abrazote que nos mandó por acá unos superchats. Gracias a todos los que llegan, a todos los que dejan su comentario, su like, sus opiniones. Síganlo haciendo, ya saben que los estoy leyendo. Yo soy Yasira Handal y en un ratito te espero como siempre con más información. Bye bye.